Hola chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre la función de relación, ¿ya? Recordemos primero que estamos dentro de todo el tema de funciones vitales, es decir, cada una de estas funciones va a ser muy importante para cada uno de los organismos, sea muy sencillo o sea muy complejo. Entonces, dentro de la función de relación, vamos a ver que es aquella función que le sirve a este organismo, a este individuo, para interrelacionarse con otros de su misma especie, con otros que sean de otras especies y con su mismo entorno, es decir, con el medio donde se desarrolla. Todo esto para mantener su homeostasis. ¿Qué necesita? Primero, la irritabilidad, la coordinación y finalmente la suma de estas dos características va a dar como resultado la relación entre los organismos. ¿Qué es la homeostasis? Esta palabra significa que es la capacidad que tiene una persona, un organismo en general, para mantener su condición interna estable, es decir, es un conjunto de fenómenos de autorregulación. La irritabilidad, si nosotros relacionamos esta palabra con nuestro día a día, pensaríamos fácilmente que se refiere pues a que uno se pone irritable, ¿no? Se cambia de humor muy rápido, está quizás de mal genio, pero en la biología la irritabilidad consiste más bien en responder a un estímulo, ¿no? Es en percibir un estímulo y responder, es tener una respuesta. De esta forma se mantiene el equilibrio y una unidad funcional. Entonces, en la biología, irritabilidad es algo bueno, porque nos va a permitir responder a un estímulo. Aquí te he puesto dos ejemplos. Uno, que es un chanchito de tierra, que está enrollado, y si te das cuenta, este animalito es común, quizás lo has visto en algún jardín. No es difícil que pases tú una vida y nunca hayas visto un chanchito de tierra. Es difícil de verdad creer porque es un animal muy común en cualquier ambiente y es también un animal muy pacífico. Es decir, tú puedes agarrar un chanchito de tierra y no te va a morder, no te va a picar, no tiene veneno, no lacera la piel, es decir, es un animalito indefenso. Tiene sus depredadores naturales y él también sirve como depredador natural de otras especies más pequeñas, pero por lo general es un animal tímido. ¿Qué pasa cuando este animalito percibe el estímulo del tacto sobre su cuerpo? Se enrolla inmediatamente. Como no puede atacar porque no tiene ninguna defensa, lo único que puede hacer es enrollarse cuando se siente amenazado. Esa acción ha implicado que él perciba el estímulo, eso es irritabilidad, y que coordine una respuesta, eso es la coordinación. Acá abajo vemos otro ejemplo de irritabilidad y coordinación. Vemos que hay dos situaciones, ¿verdad? Un ojito frente a una luz intensa y un ojito frente a una luz tenue. Frente a una luz muy intensa, la pupila se contrae haciendo miosis, ¿verdad? Esa es la exposición muy directa de la luz. Un foco muy cerca de ti hará que tu pupila se haga más pequeñita, se contraiga. En este ejemplo, el proceso de irritabilidad es la cercanía que tienes con el estímulo. Es un estímulo visible, muy intenso. Y la coordinación hará que el músculo se contraiga. En el caso opuesto, si tuviéramos más bien una luz de muy tenue, como una velita pequeñita, el estímulo está ahí presente y tu cuerpo coordina una respuesta. ¿Cuál sería la respuesta aquí? La dilatación de la pupila. Haría entonces midriasis. Ahí estamos viendo irritabilidad es percibir el estímulo y la coordinación es responder. Para responder a un estímulo pueden haber dos caminos, químico y nervioso. La coordinación nerviosa es la que clásicamente recordamos, ¿no? Un impulso nervioso. ¿Cómo reaccionas a un impulso? Lo más rápido posible. Hay un receptor, hay un conductor y hay un efector. Entonces, el movimiento de respuesta de coordinación nerviosa es rápido. Mientras que la coordinación química se caracteriza más bien por ser lenta, ¿no? Por ejemplo, en los animales, en las plantas, existen sustancias químicas en los animales que son las hormonas y en las plantas que son las fitohormonas, y estas sustancias controlan el funcionamiento y el desarrollo de cualquier individuo, sea animalito o sea planta. Entonces, para que esta hormona haga acción, necesita un sitio específico al cual se le llama el órgano blanco o el órgano diana.
y estas hormonas son secretadas en cantidades pequeñas por órganos a los que se le llama glándulas, son tejidos. Esta coordinación química en los animales es necesaria para procesos tan importantes como la conducta sexual, para la muda, la metamorfosis, la regeneración, los cambios de color y la maduración. Entonces, en la clase de hoy nos vamos a enfocar en la coordinación química en animales. ¿Ya? La siguiente clase será coordinación química en plantas. Dentro de los animales, estas hormonas van a estar presentes entonces a lo largo de toda la vida, sean animales muy sencillos como un artrópodo, como también animales muy evolucionados, muy complejos como un mamífero. En el primer ejemplo vemos un par de conejitos, dos mamíferos. En presencia de feromonas, el emisor emite feromonas y el receptor capta esas feromonas a través del olfato. Ellos no necesitan acercarse para darse cuenta que uno es macho y el otro es hembra. Y no necesitan olerse para darse cuenta que uno está en periodo de celo, ¿verdad? No tienen que hacer contacto físico, ya de por sí sabes con quién puedes acercarte y con quién tienes química. En el otro ejemplo vemos a unos insectos, ¿verdad? Esta es podría ser una polilla, pues una mariposita. Aquí vemos en letras rojas que nos dice que la ecdisona actúa sobre la diapausa, es decir, la ecdisona, que es la hormona, tiene niveles bajos y altos en diferentes momentos de la vida de un solo insecto. Cuando ha sido oruga, cuando sea oruga 2, cuando sea oruga 3, cuando sea pupa y cuando sea una joven o adulto. Entonces, en los invertebrados, como los insectos o los artrópodos en general, la secreción de estas hormonas está mediada por neuronas y también por glándulas endocrinas. Y en la clase de hoy vamos a ver a 5 hormonas y su actividad. La ecdisona, por ejemplo, es producida en las glándulas protorácicas, es decir, a nivel del tórax del animalito, del insecto, pero va a hacer efecto en la epidermis. El tejido de origen es donde se produce la hormona y el órgano blanco es donde actúa esa hormona. Y la acción es qué hace esa hormona. ¿Qué hace la ecdisona? Estimula el crecimiento y la muda del exoesqueleto de los insectos y los crustáceos. Aquí tenemos un dibujito. La ecdisona, que nos dice que estimula el crecimiento y la muda del exoesqueleto de insectos y crustáceos. En la imagen vemos un crustáceo, un cangrejito que está mudando su exoesqueleto. Si te has puesto a pensar, en los animales superiores, nuestro esqueleto, nuestra armazón, está de forma interna. Pero en los animales inferiores como los artrópodos o los crustáceos, ellos tienen su cubierta de protección por fuera. A eso se le llama el exoesqueleto. También son estructuras muy duras, ¿verdad? Muy calcificadas. Y en nuestro caso, cuando nosotros crecemos, nuestros huesos también crecen. En el caso de los insectos y crustáceos, cuando ellos crecen, sienten esa presión dentro de su exoesqueleto y necesitan cambiarlo. Es como si tú crecieras usando el mismo polo. Va a llegar un momento en el que ya no te entra y tienes que cambiarlo. Para eso forman una siguiente cubierta y mudan. A eso se le llama muda. Esta es otra hormona. La hormona cerebral estimula la secreción de ecdisona, es decir, a partir de la hormona cerebral se produce la anterior, la ecdisona, la hormona de la que acabamos de hablar. Esta hormona cerebral se produce en los ganglios cerebroides y tiene acción en la glándula protorácica, pero en general sobre todo el cuerpo del insecto, porque va a hacer acción desde que es pupa hasta que mude a oruga, hasta que cambie de estadio de oruga y hasta que sea un adulto. Va en conjunto con otra hormona, la hormona juvenil. Entonces trabaja en conjunto. Ya que hablamos de la hormona juvenil, como su mismo nombre lo dice, va a ser como objetivo de la hormona juvenil mantener al organismo, al artrópodo, al invertebrado, lo más tiempo posible, el mayor tiempo posible en estado de joven. ¿Cuál es la intención? Que no envejezca, que siempre sea joven, que madure primero antes de que haga su metamorfosis. En las larvas, por ejemplo, aquí en la imagen vemos larvas de escarabajos, promueve la síntesis de las estructuras larvarias, es decir, promueve la formación de estructuras larvarias
hace que crezca y que madure bien. E inhibe la metamorfosis, es decir, impide que crezca, que no pase al siguiente nivel, que estando dentro de su etapa de larva, madure bien sus órganos internos, porque cuando haga su metamorfosis, madurará órganos externos, alas, patas, armazones externos, pero por dentro van a ser los mismos órganos. Entonces tiene que estar bien, ¿no? Tiene que completar su crecimiento. Esa es la hormona juvenil. La hormona gonadotropina. Gónado, es decir, gónadas sexuales, los ovarios, los testículos. Esta gonadotropina estimula el crecimiento de las gónadas sexuales solamente en los cefalópodos. Recuerda que los cefalópodos son un tipo de moluscos que tienen su cabeza y sus patitas unidas. Céfalo, cabeza, y podos, patas. Entonces en el grupo de los cefalópodos tenemos al pulpo, a los calamares, a las jibias. Aquí en la imagen vemos a dos calamares, hembra y macho, y vemos cómo sus ovarios y sus testículos son de diferente tamaño. Aquí vemos que ya son adultos, ¿no? Ya tienen el desarrollo completo de sus gónadas sexuales. Esta hembra ya está lista para producir huevos y ese macho ya está listo para producir espermatozoides. Ellos han sido diseccionados solamente con el objetivo de señalarte, mira dónde está la ubicación. Cuando compres tus calamares puedes revisar si era hembra o si era macho. Mira la diferencia tan grande, ¿no? Los ovarios todos ubicados en la parte final del túbulo, del cono del calamar, pero en tamaño sí son diferentes, ¿no? Los ovarios de una calamar hembra son pequeños, mientras que los sacos espermatofóricos de un macho ocupan casi la mitad de su cuerpo. Un dato más, mira, la hembra en general es más grande, el macho es más pequeñito. Esta es otra hormona, la bursicona. Hormona es asociada a los estímulos de la muda, es decir, la bursicona tiene que estar presente a lo largo de la vida de un mismo insecto, tanto desde que es oruga hasta que empieza a mudar a pupa y pasa sus estadios juveniles. Este ejemplo es de una mariposa monarca. Tiene los mismos colores desde que ha sido larva, ¿verdad? Tú la puedes reconocer desde larvita y sabes que en algún momento va a crecer y será un adulto. Pero esta hormona tiene que ir intercalándose, ¿no? Mayor producción hará que cambie de estadio, menor producción hará que se mantenga en ese estadio. El ácido 9, no, perdón, acá todavía nos hemos pasado un montón, aquí estamos. La hormona de la eclosión, como su nombre lo dice, sirve para eclosionar una pupa, para romper una cubierta. Cuando hemos visto que las larvas entran en su etapa de crisálida y forman una pupa, sabemos que va a pasar mucho tiempo ahí adentro, ¿verdad? Tiene que madurar, como decíamos, sus órganos. Pero, ¿cuándo sabe el insecto que debe romper esa pupa? ¿Cómo sabe? ¿Quién le avisa? ¿Quién le dice? ¿En qué momento debe romperlo? Solamente son cambios hormonales. El mismo insecto no sabe en qué momento le toca romperlo. Son instintos naturales los que le indican que ya es momento, que ya está en capacidad de abrir sus alas y salir. Entonces, la hormona de la eclosión induce la salida ya de un adulto desde su pupa. Quiere decir que en esta etapa de su vida ya se puede reproducir, ya es adulto, puede volar. Hasta el momento hemos hablado de hormonas. Ahora hablaremos de las feromonas. Las feromonas son muy parecidas, también son sustancias secretadas por glándulas exocrinas que suscitan un comportamiento inmediato observable, ¿no? ¿Cuál es la diferencia aquí? Cuando hablamos de hormonas, su comportamiento era un poquito lento, ¿verdad? Porque marcaba etapas largas en un animal. Pero las feromonas tienen una acción inmediata y observable, es decir, son feromonas que estimulan un cambio fisiológico en el animal que las detecta y son especialmente utilizadas para la época reproductiva. Son captadas mediante el olfato y también pueden ser por contacto con la superficie del cuerpo o mediante la ingestión. Es decir, un insecto roza el cuerpo de otro y ya le está informando que está lista para el acto sexual. O puede ser que también liberen al ambiente y el otro insecto lo huela, ¿no? O puede ser que lo libere al suelo o al agua y otro lo perciba mediante la ingestión. Se han encontrado feromonas en insectos, pero también en crustáceos, en peces y hasta en algunos mamíferos. Aquí tenemos la primera feromona, Hiplura bombicol. Sirve
posición sexual y son producidos solamente por hembras, es decir, esta feromona la emite la hembra para atraer al macho. La seducina undecanal, estas son producidas por machos también para la función sexual y van a ser percibidas por el olfato de la hembra. El citral ácido fórmico undecano sirve para la alarma y la defensa, es decir, en este caso será utilizado para aquellos tipos de insectos que trabajan en conjunto, porque casi siempre tienen un lugar que es su centro, donde protegen a sus huevos y su reserva de alimentos, y lo más natural es que venga un depredador, que es propio también de la naturaleza, y quiera saquear, quiera robar lo más preciado para ellos. La forma en la que se pueden comunicar es mediante las feromonas. Basta con que una observe el ataque para avisarle al resto. Libera un solo aroma y se difunde en el ambiente y el resto se entera rápidamente, llega y defiende. Ahí te he puesto la imagen de unas hormigas defendiendo su hormiguero. Se nota que están trabajando en conjunto y se nota también que va a perder el opositor, pues, ¿no? Ya, ya lo veo yéndose al cielo de los insectos. El geraniol, que sirve para el marcaje de ruta y de territorio. Esta también sirve no solamente para las hormigas, o sea, todos los insectos marcan su ruta de trabajo, solo que más común es verlo en las hormiguitas porque pasan también pues, en los bordes de nuestras paredes, pasan por la mitad de nuestra mesa, o sea, no, no son tan tímidos, por así decirlo, donde emiten su ruta, ahí se quedan, salvo que pues una las bote, ¿no? Y también para marcar su territorio frente a algunos enemigos naturales. En la imagen estamos viendo dos ejemplos de marcaje de ruta. ¿Cómo puede comunicar una abeja al resto del enjambre que hay una floración muy cercana? Cuando la abeja hace su danza en círculo. Una abejita obrera hace danza en círculo significa que puede ir el resto. Vamos, compañeras, la floración está cerca. Rápido vamos y regresamos rápido. Listo. Pero cuando la floración está lejana, la abeja obrera hace su danza octana. ¿Para qué sirve la danza octana? Para alertar al resto de las obreras que ya son mayorcitas, que son viejitas, que no deben ir, porque es riesgoso que una abeja viejita vaya muy lejos. Lo más probable es que se canse y no pueda regresar. A veces por el cansancio se marean tanto que terminan cayendo al suelo y mueren. Nosotros los pisamos o a veces no nos damos cuenta y no sé, pues tratamos de auxiliarla, pero ya está viejita. Muchas de las abejas que nosotros encontramos están solas, que no han regresado ya a su enjambre, es porque ya su edad se lo ha impedido. Han trabajado tanto que ahí les tocó morir. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros humanitariamente y que está en nuestras manos? Retíralas, ponla en la sombrita, dale un poquito de agua y que sea lo que Dios quiera, pues, ¿no? No está en nuestras manos intervenir en la naturaleza. Esa es entonces la danza octana. ¿Qué significa la danza octana? La floración está bien, pero está lejos. Y para ir a trabajar necesito que me acompañen obreras jóvenes. Aquí tenemos por último el caso de las termitas. En general, todos los animales artrópodos tienen modificaciones, es decir, hay castas. El ácido 9-Z-decanoico sirve para el control y para la diferenciación de castas. ¿Qué es una casta? Vamos a ponerte un ejemplo sencillo. Tú tienes un perro, ¿ya? Toda tu cuadra tiene su perro. Hay un día en el que salen todos los perros de cada casa y te das cuenta que todos son diferentes. A pesar de que todos son perros y todos son del mismo género y especie, canis familiaris, pero uno tiene los ojos más grandes, el otro es más pequeñito, el otro tiene pelo más largo, el otro tiene manchas, el otro tiene las orejas diferentes. Entonces, ¿qué ha pasado? Si todos son perros y todos deberían ser iguales. Ahí hay razas, ¿verdad? Pero en el caso de los invertebrados, sucede algo muy parecido, solo que le cambiamos la palabra raza en vez de castas. Y en estas castas notaremos que todos son de la misma especie, todos son termitas, pero hay algunas características que físicamente se notan, ¿no? Todas nacieron del mismo huevito, todas fueron la misma larvita, pero al momento de volverse adulto han empezado a cambiar. El ácido 9-Z-decanoico hará que una misma larvita se convierta en reina, pero otra larvita sea una termita alada. Sus alas crecieron demasiado. La termita rey es diferente, tiene su cabeza más pequeña, no tiene alas, su cuerpo más oscuro. La termita soldado ha hecho una modificación, su cabeza es mucho más grande
y tiene dos ganchitos, ¿verdad? Dos para cortar. Y la obrera, la termita obrera, es más pequeñita, no tiene mucha defensa, pero se nota que en cantidad son más abundantes, entonces van a trabajar bastante. Esas son las castas. Son la misma especie, pero con diferentes características físicas. Y también cumplen diferentes roles. Para el control y diferenciación se necesita el ácido 9Z decanoico. ¿Ok? Eso ha sido todo por la clase de hoy. Si tiene alguna duda, por favor, infórmenos. Aquí les voy a poner mi número, ¿ya? Quizás algunos se están olvidando. 927-67-80-26. ¿Listo? Bien, chicos, espero que haya quedado claro y vamos a ver qué tal nos va en esta clase, pues, ¿no? Si tiene buenos resultados, haremos más seguido este tipo de videos para que me escuchen mejor. Ojalá que sí haya sido así el caso. Chao, chao.